Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El día de hoy vamos a consolidar el tema del desarrollo físico en la vejez, un tema que tenemos que hablar más que nada de aspectos y datos básicos de la actualidad. Para esto, pues como les dije, vamos a reforzar un poco acerca del envejecimiento y valdría la pena anunciar o decir que el envejecimiento es visto a través de todo el mundo de diferentes formas. Y todo esto tiene que ver también con las culturas, porque dependiendo de la cultura, entonces el envejecimiento o la vejez se puede volver deseable o indeseable. Como por ejemplo en Japón. En Japón la vejez es una señal de estatus. Ahí en contraste con la mayoría de otros países de todo el mundo, donde se considera hasta descortés preguntar la edad de una persona, en Japón, al contrario, se les pregunta la edad a las personas para asegurarse que van a recibir una atención apropiada. Otro ejemplo, por ejemplo, Estados Unidos, ahí al revés, o sea, en Japón es algo deseable el envejecimiento, pero en Estados Unidos no, ahí es indeseable, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo esto tiene que ver con estereotipos. En Estados Unidos, por ejemplo, el envejecimiento pues refleja conceptos que están muchas veces equivocados y extendidos. Las personas ancianas generalmente ya están cansadas, la coordinación es deficiente, son más propensas a infecciones, accidentes, enfermedades. Muchas de las personas viejas en Estados Unidos pues generalmente viven en instituciones, no pueden recordar, tampoco pueden aprender, no tienen interés, por ejemplo, en la vida sexual, suelen estar muy aislados, no emplean su tiempo productivamente y generalmente esto los lleva a ser incluso hasta malhumorados, se quejan constantemente y hasta son irritables. Como les decía, todos estos estereotipos pues van a llevar que de acuerdo a la cultura del lugar donde estemos viviendo, pues el envejecimiento pueda ser algo deseable o indeseable. Los estereotipos, negativos pues van a ser un daño real. Por ejemplo, un médico que no habla de temas sexuales con un paciente, vamos a suponer, de 75 años, que sufre del corazón, pues en realidad le está negando a una fuente importante de autorrealización, porque muchas veces pensamos que el viejito pues ya no debe tener vida sexual, ¿sí? En cambio, por otro lado, un estereotipo positivo pues va a ayudar precisamente o va a retratar una edad dorada en esta etapa de la vida que es el envejecimiento. Entonces, a todo esto, ¿qué es a lo que quiero llegar? A algo que se llama etarismo. ¿Qué es el etarismo? Pues es algo que tenemos que combatir aquí y en todas las culturas mundiales porque, sobre todo donde hay estereotipos negativos de la vejez o el envejecimiento, porque el etarismo viene siendo como el prejuicio o la discriminación, contra una persona y muy comúnmente el etarismo se comete con personas de la tercera edad, ¿sí? El etarismo es algo que tenemos que combatir porque pensamos que como los viejos ya nada más nos estorban, entonces ya no merecen cuidados adecuados. Vamos a hablar un poco acerca del desarrollo físico de los viejitos, porque como les decía, bueno, ya lo habíamos revisado anteriormente, el envejecimiento de la población tiene muchas causas, incluso hay teorías que ya las hemos visto, las estocásticas o las no estocásticas, que ayudan a entender por qué una persona envejece. Pero hablando del desarrollo físico, quiero hablar precisamente de dos conceptos importantes, que es la expectativa de vida y la longevidad. ¿Cuántos años vivirá usted o cree que usted vivirá? Porque tiene que envejecer. Y otra cosa, ¿desearía ser inmortal? Es una pregunta que dependiendo de la edad que tengamos, pues la vamos a ir teniendo más presente en nuestra vida, ¿sí? Entonces, estos dos conceptos implican precisamente que entendamos estas preguntas. Y la primera es la expectativa de vida, que la expectativa de vida viene siendo como la edad probable hasta la que una persona puede vivir y una persona que vive precisamente dependiendo de la cultura o el lugar donde vive, ¿sí? De su estado de salud, ¿sí? De la edad, ¿sí? Y todo esto sobre la base de longevidad media de una población. Y precisamente el otro concepto que implica entender el desarrollo físico de un anciano o de una persona, es la longevidad, que la longevidad vendría siendo la duración de vida de un individuo. Una vez que entendemos estos dos conceptos que nos van a ayudar a entender la
preguntas que les hice hace algunos segundos, pues entonces vamos a hablar precisamente de algunos conceptos básicos que nos van a ayudar a entender o a reforzar el tema de la vejez. Y uno es la autoinmunidad. De acuerdo al proceso de envejecimiento, pues todas las personas tenemos la autoinmunidad, que es la tendencia de un cuerpo que envejece a confundir sus propios tejidos con invasores extraños y atacarlos y destruirlos. ¿Qué quiere decir? Que mi propio cuerpo confunde mi propio organismo, entonces empieza a atacarlo a sí mismo. Esto es muy importante porque cuando una persona ya envejece, entonces esa persona pues es muy susceptible de que esto suceda. Uno, porque como los órganos envejecen, entonces los órganos y sobre todo el cerebro empieza a entender que un tejido, cualquier tejido, pues es una amenaza al cuerpo y empieza a atacarlo. Vamos a hablar sobre las cataratas, hablando ya específicamente de los cambios físicos de las personas mayores. Pues las cataratas es un concepto importante porque las cataratas es una enfermedad visual que tiene que ver con la nubosidad o áreas opacas en el cristalino del ojo que van a originar precisamente una visión borrosa. Por lo general todas las personas o un alto porcentaje de las personas viejas desarrollan cataratas. Por otro lado, tenemos el concepto de artritis, que la artritis es un grupo de trastornos que van a afectar a las articulaciones y van a provocar en las personas pues dolor y pérdida del movimiento. También es un estado que muchas personas que envejecen presentan. Muchas veces se confunde con osteoporosis, pero no lo es. La artritis pues les va a impedir, por ejemplo, que ya puedan sostener cosas, que todo el tiempo les esté doliendo las articulaciones, etcétera. Por otro lado tenemos la periodontitis, un tema muy importante en la vejez también, que es una enfermedad de las encías, ¿sí? Las personas al tener enfermedad de las encías pues son más susceptibles de perder piezas dentales, etc. Hablando un poco acerca de problemas mentales y de comportamientos, tenemos los siguientes conceptos que son demencia, enfermedad de Alzheimer, la enfermedad del Parkinson y la demencia multiinfarto. La demencia es un deterioro del funcionamiento cognitivo y del comportamiento que puede ser por causas fisiológicas. En este caso, la vejez, como lleva a precisamente un proceso de deterioro del organismo, pues lleva a que las personas también a nivel mental presenten deterioros en los funcionamientos cognitivos. Entonces las personas ya no piensan igual, ya no tienen el mismo juicio, tienen fallas en la memoria, etcétera, dependiendo del proceso cognitivo. La enfermedad de Alzheimer, bueno, también es un concepto que no es muy diferente a ustedes o muy nuevo, pero ya sabemos que la enfermedad de Alzheimer es un trastorno cerebral progresivo, que es degenerativo y que principalmente se caracteriza por un deterioro irreversible de la memoria, ¿verdad? Aunque hay otros procesos que también se ven afectados como la inteligencia, la conciencia, no sé, el control de funciones corporales, etcétera, el principal pues es la memoria. Tenemos por otro lado la enfermedad de Parkinson, que es un trastorno neurológico que al igual que el Alzheimer, es degenerativo, progresivo, irreversible y que generalmente los principales síntomas pues son el temblor, la rigidez, las personas tienen movimientos lentos, una posición inestable, entre otras. Y una persona anciana pues también puede desarrollar lo que es la demencia multiinfarto, que son demencias irreversibles que están causadas por una serie de pequeñas parálisis o apoplejías, recordando que las apoplejías son pequeños accidentes cerebrovasculares que tienen que ver con los vasos sanguíneos del cerebro, en donde puede haber embolias o trombos que van a hacer que la sangre no fluya y esto puede ocasionar deterioros cognitivos. Bueno, alumnos, espero que hasta aquí ya queden entendido un poco acerca de los cambios físicos que suceden en la vejez y que son hasta un tanto normales por el deterioro progresivo del mismo. Muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima.